Buenas tardes a todos los maestros invitados que nos escuchan. Mi nombre es Ana María Ortiz. Yo coordino el área de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Queremos darle la bienvenida a nuestro webinar de hoy, Educación y Gestión de las Emociones, cómo promover el cuidado emocional de los estudiantes, cuidadores y familias. Queremos darles algunas recomendaciones iniciales. Vamos a darle un minutico al resto de maestros por la inclusión para que puedan conectarse. Como les estábamos contando, la grabación del encuentro permanecerá en el grupo de maestros por la inclusión de la Fundación Saldarriaga Concha. La presentación base del encuentro la compartiremos en el transcurso de estos próximos días con ustedes. Y recuerden que este espacio es para compartir experiencias y ejemplos, no es una receta. En ese sentido, queremos además invitarlos, por favor, a que nos cuenten a través del chat el nombre de su institución, su lugar de residencia. Y recuerden, muy importante, hacer preguntas a través de ese mismo chat para que nuestras panelistas de hoy puedan ayudarnos y darnos algunas guías específicas sobre las preguntas que puedan llegar a tener. Quiero presentarles a este grupo maravilloso de personas que nos va a acompañar en la sesión de hoy. Y quiero empezar por la doctora Lina María González Ballesteros, líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Ella es médico cirujano, especialista en psiquiatría con maestría en epidemiología clínica, especialista en gestión aplicada a los servicios de salud, terapeuta cognitivo-comportamental, profesora de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y líder del área de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Nuestra segunda panelista, a quien le damos la bienvenida, Edith Betty Roncancio Morales, directora de la Liga Colombiana de Autismo, contadora pública de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en auditoría y revisoría fiscal. Trabajó durante 17 años en su carrera como contadora pública y en el año 2009, como respuesta a la condición de autismo que presenta su hijo menor, tomó la decisión de trabajar por los derechos e impactar positivamente en la calidad de vida de las personas con autismo y sobre todo en sus familias, a través de la creación de la Liga Colombiana de Autismo, en donde se desempeña como directora. Es presidente del Nodo Comunitario desde el 2015, presidente del Nodo Comunitario del 2015 al 2019 y ha participado en muchos procesos de reglamentación y construcción de normatividad a favor de la población con discapacidad. Lidera y coordina trabajo en red con familias y organizaciones de 15 ciudades en Colombia. Queremos darle también la bienvenida a Laura Lozano, coordinadora nacional del modelo de empleo inclusivo de la Fundación Corona. Desde este programa se promueve la inclusión laboral de poblaciones vulnerables, es profesional en gobierno y relaciones internacionales y especialista en educación, evaluación social de proyectos. Trabajó como asesora del Departamento para la Prosperidad Social en temas relacionados como la implementación y seguimiento a proyectos de inclusión productiva, de población vulnerable y víctima del conflicto armado. Laura tiene experiencia en proyectos de investigación relacionados con empleo inclusivo y ha sido coautora de varias publicaciones como el primer Informe Nacional de Empleo Inclusivo, entre otras. Queremos agradecer además a nuestras intérpretes, Brenda y Evelyn, que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias también a ustedes por este ejercicio. Muchas gracias y bienvenidas a las 3. Vamos a dar inicio con el proceso con Lina María. Bueno, muchas gracias a todos y de verdad muchas gracias por acompañarnos en este espacio que sabemos que es maravilloso y en donde aprendemos muchísimo. Te voy a pedir, Ana María, que nos ayudes con la presentación. Entonces, la Fundación Saldarriaga Concha ya desde hace cerca de 5 años viene trabajando en un programa dirigido a favorecer y fortalecer la resiliencia en diversos escenarios. Yo hoy me voy a dedicar a contarles 3 grandes cosas. Uno, ¿qué es la resiliencia?
2, cómo medimos la resiliencia, y 3, cuál es ese modelo que hoy hacemos en la fundación. Pero voy a enmarcarme en un cuarto punto, y es qué pasa con la resiliencia en la educación, pero también qué pasa con la resiliencia con nosotros como personas. El término resiliencia es un término que a veces no es tan fácil. A mí cada día me encanta más porque tiene todo el sentido del mundo, y es esa capacidad que tenemos los seres humanos, y todos la tenemos, de enfrentarnos y sobreponernos a situaciones que pueden o no ser difíciles. Y aquí quiero subrayar eso, y es, a veces pensamos que las situaciones tienen que ser muy difíciles para que yo tenga capacidad resiliente, y lo que se ha visto es que situaciones incluso no tan difíciles implican que yo sea capaz de afrontarlas y sea capaz de salir mucho mejor que ellas. Es decir, la resiliencia tiene dos conceptos claves: capacidad de enfrentar, capacidad de sobreponerse y capacidad de salir mejor de eso. Sigamos. La resiliencia no es un concepto que esté solamente en lo que yo veo, y esta diapositiva, que se puede ver muy complicada, realmente es una diapositiva que quiere mostrar qué diferencias hay biológicas entre un cerebro no resiliente y un cerebro resiliente. Pero no solamente a nivel cerebral, sino también qué pasa en mi sistema inmune cuando yo soy resiliente o cuando no lo soy, en todo lo que tiene que ver con mi tracto gastrointestinal, y en todo lo que pasa en los procesos de aprendizaje. Si bien no me voy a detener en cada uno de estos, lo que sí es claro, esto es una investigación que realiza Nestler en este año, ¿sí? Y la presenta y dice, mire, un cerebro de una persona resiliente tiene una mayor capacidad de neurogénesis, es decir, tiene mayor capacidad de crear nuevas neuronas, de crear nuevas sinapsis. De otra parte, un cerebro que es resiliente tiene una mayor generación de vínculos sinápticos entre las neuronas. Un cerebro que es resiliente tiene además la posibilidad de generar mayor cantidad de neurotransmisores, esos que nos dan la sensación de bienestar. Pero además hay una cosa muy importante, y creo que tiene todo que ver con lo que está pasando ahorita, y es la capacidad resiliente impacta muy fuertemente en nuestro sistema inmune, genera mayor cantidad de células que van a atacar esos virus o esas bacterias que nos pueden generar algún tipo de enfermedad. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a poder encontrar es que eso, ¿sí?, que vemos como tan difícil, está en un área específica del cerebro, digamos que recorre todo el cerebro en general, pero hay un área que se llama el tercio anterior del giro, ¿sí?, está como en esta parte de acá, en la parte frontal, y lo que se ha visto en las personas resilientes es que ellas tienen buenos estilos de afrontamiento, es decir, soy capaz de superar una situación difícil y tengo capacidades de manejarla. Tienen una actitud positiva frente a la vida, tienen apoyo social. ¿Qué factores de riesgos están asociados con las personas no resilientes? El área urbana se ha visto que está muy asociada a la migración, la pobreza, la percepción de un estatus social bajo, ojo con esa palabra percepción, y la exclusión social. Es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo ahorita favorece a tener factores más resilientes en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Sigamos, por favor. Pasemos a la otra. La resiliencia es una cuestión de balances, ¿sí? Y la resiliencia tiene unos elementos biológicos, pero tiene unos elementos que nosotros aprendemos a través de nuestra vida. Es decir, yo tengo una capacidad resiliente con la que yo nazco, o no, porque tengo alguna situación biológica asociada, pero en mi vida, en la medida en que yo tengo aprendizajes particulares, voy a convertirme en más o menos resiliente. Y tiene otro elemento clave, y es que es dinámico. Es decir, esto pasa a través del tiempo. No quiere decir que si yo en una situación particular no logré algo, no lo pueda lograr después. Siempre hay esas posibilidades. Y se ha visto que esta cuestión de balanzas está asociada con cómo yo gestiono mis tiempos, cómo yo soy capaz de gratificarme y de ver las experiencias positivas, cómo acepto límites, cómo me vuelvo reflexivo conmigo, cómo tengo persistencia frente a las actitudes que yo hago, frente a las conductas que yo hago, cómo coopero con el otro. Sigamos, por favor. ¿Qué pasa en el escenario escolar? Este es el escenario clave en donde construimos capacidades resilientes, y es un ejercicio que además no solamente impacta al niño,
sino que también impacta al profesor y también impacta a la familia. ¿Por qué? Pasemos. La siguiente, por favor. Cuando tenemos los niños en sus diferentes etapas, sí, esa está perfecta. Tenemos un niño en una etapa escolar en donde lo que tenemos que promover particularmente es esa capacidad de reflexión y cooperativismo. Y en el adolescente tenemos que promover esa capacidad de afrontamiento y la espiritualidad, pero la espiritualidad no entendida como lo religioso, sino como ese sentido de vida, o sea, ¿para qué estoy yo acá? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué voy a estar a futuro? La generación de estas acciones en los niños y en los adolescentes se ha visto que van a impactar cómo ellos terminan funcionando a futuro. Sigamos. Y hay diferentes estudios que han mostrado cómo en los escenarios escolares, dependiendo siempre del tipo de implementaciones o programas que nosotros realicemos, se encuentra cómo desde muy temprana edad nosotros podemos mejorar esa habilidad para socializar, esa capacidad para resolver problemas, la autonomía y la proyección a futuro. Y los que son maestros, los que tienen esa maravillosa oportunidad, se vuelven modelos claves en esto. Pero otra de las cosas que se ha encontrado, vamos pasando, Ana María, si te parece, en los estudios, este es un estudio que se realizó en Ibagué, otra de las cosas que se ha encontrado es que los proyectos que implican y favorecen resiliencia, las mediciones han mostrado que esos maestros también mejoran sus propias capacidades resilientes. Por eso les decía, esto es un efecto de doble vía. Sigamos, por favor. De otra parte, otro de los efectos que se evidenció en este estudio que realizó Acevedo en el año 2005 en Cali es que los maestros ganaban autonomía cuando fortalecían las capacidades resilientes de sus alumnos. Entonces uno diría, ¿y eso por qué termina pasando? Porque el proceso de formación en resiliencia, parte de lo que implica es que ese maestro se nos convierta en un modelo, pero en un modelo que realmente crea y en un modelo que mejore sus propias capacidades resilientes para que ese alumno aprenda de ese modelo, al igual que los padres se involucren, y eso le favorece esa autonomía en la que el maestro hace su día a día. Sigamos. En Neiva hay otro tipo de acciones, todos estos son proyectos diferentes, ¿sí? Y lo que terminaron encontrando es que estas acciones se logran sostener en el tiempo, pero que lo importante es que uno lo mantenga permanentemente haciendo. ¿Por qué? Porque los niños van pasando de año a año y la idea es que esto se favorezca y se favorezca con las propias acciones culturales que tiene el individuo. Sigamos, por favor. ¿Cómo se mide la resiliencia? Pasemos. En Colombia se han hecho una multiplicidad de instrumentos de evaluación de resiliencia. El último de ellos lo vemos en el año 2020 con un cuestionario de resiliencia que se implementó en Antioquia, pero tenemos muchos cuestionarios de resiliencia con una particularidad, y es que la resiliencia, al igual que muchas habilidades blandas, tiene una dificultad, es que no tiene un goal estándar, es decir, no tiene un parámetro en donde yo diga, este definitivamente me evalúa mucho mejor la resiliencia. Sigamos. ¿Qué utilizamos nosotros en nuestra evaluación? Una herramienta que se denomina CD-RISC por sus nombres de quienes le hicieron, que se llaman Connor and Davidson. Esta evaluación tiene tres instrumentos que pueden ser de 25 preguntas, 10 preguntas u 8 preguntas, creo. Y lo que ellos terminan buscando medir en estas diferentes versiones es qué tanto en 5 factores las personas tienen o no capacidad resiliente. Y se mide con una escala Likert. Sigamos, por favor. ¿Qué hacemos nosotros desde la Fundación? Nosotros construimos un modelo en donde lo que entendemos es que la resiliencia es una gran sombrilla, ¿sí?, que abarca no solamente las habilidades sociales, cognitivas del individuo, sino que también involucra las emociones, es decir, el manejo del estrés y la regulación emocional, la espiritualidad, que tiene que ver con el sentido de vida, y con un elemento clave que estamos empezando a estudiar mucho, ¿sí?, y se llama la compasión, es decir, la capacidad de yo sentirme con el otro de una manera cercana y fuerte. Y a esto le involucramos la autoeficiencia y la autoeficacia, es decir, esa aceptación positiva de los cambios que me va a permitir hacer cosas. ¿Y qué hemos encontrado haciendo la implementación de esto? Sigamos.
Ana, la siguiente, gracias. Sigamos, por favor. Este ejercicio lo hacemos tanto de manera presencial como virtual y tiene unos módulos de formación en donde los ajustamos a las necesidades de los escenarios. ¿Cómo? Sigamos, por favor. A través de 4 elementos claves: aprendizaje colaborativo, innovación, involucramiento de prácticas culturales, es decir, es distinto trabajar en resiliencia en Bogotá, a Chocó, a Tumaco, a Bucaramanga, porque hay unas prácticas propias de esto. Y involucramos algo que nos parece importantísimo y es aprender haciendo, es decir, en esa medida en que les enseñamos las acciones, las vamos trabajando de manera común con los maestros, con los padres y los implementamos acompañadamente con los niños. Me queda un minuto, sigamos por favor. Estos son nuestros módulos de formación, pasemos. Y les contamos que el modelo ha sido probado, tenemos unas mediciones, pasemos, y ha sido probado a través de 5 cohortes, es decir, 5 grupos en diferentes lugares del país en donde se ha implementado, y lo que hemos visto con la implementación en un ejercicio que hemos realizado con la Universidad de Yale es que la implementación ha mejorado la capacidad resiliente de los individuos que han tomado el programa. Y en esta gráfica que ustedes ven, en donde lo que pueden observar es los cambios que se dan en el CDRISC en un grupo que recibe toda la intervención y en un grupo que recibe parte de la intervención, es que en ambos hay una mejoría de cerca de 7 puntos del CDRISC, con una P menor de 0,02, es decir, es estadísticamente significativo, pero no solo estadísticamente significativo, sino clínicamente significativo. Pasemos a conclusiones para cerrar, por favor. La siguiente. Para que lo tengan en su cabeza, la resiliencia se puede y se debe trabajar en todos los escenarios, es una capacidad que todos tenemos, ¿sí? Favorece los resultados académicos e impacta en nuestras propias habilidades blandas como adultos. Se requiere poder implementar esta estrategia en la práctica académica, tenemos que ajustarlos a las necesidades poblacionales y sin duda alguna hoy es un muy buen momento para mejorar esa capacidad resiliente que todos tenemos y que todos con seguridad la están manejando en ese día a día en donde han tenido que cambiar tantas cosas de su cotidianidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por tu intervención y puntualidad. Queremos también agradecer a distintas zonas del país que a través de sus maestros se han venido vinculando a la jornada. Estamos hablando de Santander, norte de Santander, Pereira, Armenia, Itagüí, Huila, Putumayo, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Cauca, Meta, Córdoba, Bogotá, Costa Rica y Bolívar. Agradecemos permanezcan hasta el final de la sesión. Recuerden enviar sus preguntas a través del chat. Y queremos darle ahora la bienvenida a nuestra siguiente panelista. Betty, por favor. Buenas tardes a todos, buenas tardes Ana María. Agradecer la invitación a este espacio tan valioso que genera la Saldarriaga Concha para la comunidad educativa del país. Bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes algo de nuestra experiencia desde el trabajo con familias. ¿Pasas, por favor? Y creo que el tema que nos antecedió, lo que nos decía la doctora Lina María, pues nos abre como el espacio y lo que queremos como comentar hoy, que definitivamente tiene que ver todo con la resiliencia y cómo como familias durante esta época de confinamiento podemos promover el cuidado emocional de todos los miembros de nuestras familias. Empiezo por decirles que es muy importante que reconozcamos que las necesidades de todos los miembros de la familia es importante. Y empiezo con esto porque es muy frecuente y muy común que nosotros las familias que tenemos alguna persona con discapacidad nos vayamos siempre a las necesidades específicas de esta persona y muchas veces no reconocemos que todos como personas, que todos como miembros de la familia, con el rol que desempeñamos cada uno, tenemos necesidades, pues igual como seres humanos. Y las necesidades
de todos, y si hay un hermanito en la familia que no tiene discapacidad y el que tiene, pues seguramente el que tiene discapacidad requiere de unos apoyos de pronto más permanentes, más constantes, pero el que no tiene discapacidad pues también tiene unas necesidades y también son necesidades importantes. La familia, la mamá tiene necesidades, el papá tiene necesidades y todo el grupo de la familia tiene esas necesidades, lo que es primordial que sean reconocidos, y en la medida que se reconozcan podremos propender y llegar a un trabajo en equipo. Es decir, el trabajo en equipo es fundamental en estos momentos de confinamiento, en estos momentos donde todas las familias del planeta, o sea, estamos enfrentando una situación que nunca esperábamos, que nunca pensamos tener que vivir, y ese trabajo en equipo toma una gran importancia, y toma una gran importancia porque yo vuelvo y retomo la experiencia que tenemos nosotros las familias, y es a veces ese trabajo cuando tiene que ver con el hijo, la persona con discapacidad, se centra en una sola persona, a veces se centra en la mamá. Nosotros acabamos de terminar una encuesta que diligenciaron 1.008 familias a nivel nacional, y encontramos que el 80% de las personas que respondieron a la encuesta fueron las mamás. Y encontramos que se manifiesta también que además de las situaciones que se ha vivido, pues o que hemos vivido, se genera un tema de estrés y ansiedad en esa persona. Entonces, un trabajo en equipo hace que esas responsabilidades y que trabajar en esas necesidades que hablábamos anteriormente sea de todos. Es decir, si yo como papá que estoy en la casa, entendiendo también que en el rol de la familia tenemos trabajo en casa, ¿no? Tenemos trabajo desde la virtualidad, están los niños estudiando desde la virtualidad, la mamá, y bueno, digamos que ya se ha ido normalizando en alguna situación, pero también las mamás hemos tenido que asumir aquellas tareas del hogar, entonces ahí toma mucha importancia el trabajo en casa, porque es importante que el tema emocional esté pues en todos, esté presente en todos, estemos bien emocionalmente. Oportunidades de aprendizaje y redes de apoyo disponible. Yo pienso que durante estos días de confinamiento, si algo hemos encontrado las familias, son oportunidades de aprendizaje. Una prueba de ello es este espacio que lidera la Saldarriaga, y que muchas organizaciones también lo han hecho. Y lo hemos hecho en esa búsqueda de generar herramientas para las familias en unos momentos que por supuesto no son fáciles, pero vuelvo a insistir que estas oportunidades de aprendizaje no se deben centrar únicamente en las necesidades de una persona con discapacidad. Nosotros desde el ICA estamos haciendo algunas charlas y hemos evidenciado que cuando se trata un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de comunicación aumentativa alternativa, con el tema, hay muchos padres que acuden, que quieren ver, que quieren aprender, y cuando nos vamos a una charla que busca generar bienestar en las familias, que busca que se reconozca el cuidado que debe tener cada uno de los miembros, ya no se asiste de la misma manera. Entonces, esas oportunidades de aprendizaje trascienden la discapacidad de mi hijo. Esas oportunidades de aprendizaje también tienen que ver conmigo, tienen que ver con la abuelita, tienen que ver con el abuelito, porque es que ahorita en el confinamiento, la familia, según cómo esté conformada, todos llegan a ser parte de, y estos espacios se vuelven una oportunidad de aprendizaje para todos. Una perspectiva positiva de la situación actual. Todos sabemos lo que está significando la situación para las familias, lo difícil que ha sido para algunas, para unas más difícil que para otras. Para unos les afecta menos, a otros más. Sin embargo, creemos y vemos que tener una perspectiva positiva de lo que está pasando, pues nos permite promover un cuidado emocional. Si bien es una situación a la que no estábamos preparados, es una situación que nos está permitiendo reinventarnos, autogestionarnos, que nos está permitiendo acercarnos como familia,
que de alguna manera, y lo digo con mucho respeto de las familias, por supuesto, y no solamente de las familias de los niños, adolescentes o jóvenes con discapacidad o adultos, sino de todas las familias, nos está permitiendo acercarnos más, conocernos más, entender más al otro, conocer cómo, por qué en los momentos mi hijo necesita momentos de privacidad y que tal vez yo por estar en mi trabajo nunca lo vi y ahora lo tengo que ver, aprender y conocer y además reconocer. Creo que una perspectiva positiva es porque, lo decía ahorita la doctora Lina en el tema resiliencia, salir de estos y ser mejores, ¿sí? Pienso que esta es una oportunidad para todos de conocernos, de trabajar en equipo, de aprender, pero sobre todo de fortalecer nuestra resiliencia, que además quienes vivimos el tema de discapacidad como otras situaciones que en la vida pueden ser difíciles, estas nos hemos aprendido y somos más resilientes, ¿sí? Somos más resilientes, pero a veces en este confinamiento sentimos que esa condición que nos hace resilientes a veces es la que nos encapsula en ese tema únicamente la discapacidad, cuando tenemos muchas posibilidades y que definitivamente tenemos que trabajarlas porque esto depende pues en porcentaje de que salgamos adelante como familia. Propiciar el diálogo, ser solidarios, empáticos y fortalecer vínculos. Creo que una de lo que hemos aprendido de los aprendizajes es propiciar el diálogo. Propiciar el diálogo en la familia. Yo sí siento que por lo que vivo y por lo que escucha uno de las demás familias, este confinamiento nos ha hecho que nos sentemos a conversar y que nos sentemos a conversar no solamente del tema de la cuarentena, del tema de lo que va a pasar después sino a los temas interior de nosotros mismos, de saber que nuestros hijos, por ejemplo, están empezando la preadolescencia, escuchar qué piensa el hermano, escuchar qué piensa el papá, que a veces por las dinámicas de trabajo a veces no hay ese diálogo entre papá y mamá y hemos visto que este es un momento en que podemos generar ese diálogo. Ser solidario, yo pienso que esto trasciende la familia como tal, el círculo de la familia mía propia, ser solidarios con el otro. O sea, entender que esta situación que yo estoy viviendo, dadas las proporciones, también la están viviendo otras familias, que el maestro que está dictando la clase a mi hijo también está viviendo esta situación, ¿sí? Debo ser solidario, que mi vecino está viendo esa situación y que hoy toma mucha importancia, que si todos somos solidarios, que si todos nos cuidamos, que si todos hablamos, seguramente nos va a ayudar de manera importante, pero no solamente nosotros como familia, sino nosotros como comunidad. Ser empáticos, creo que ser empáticos en esta época sí que es necesario, ponernos en los zapatos de los demás. Y ponernos en los zapatos de los demás es ponerme en los zapatos de mi hijo, el pequeño, es ponerme en los zapatos de mi hijo, el adolescente, del que tiene y del que no tiene la discapacidad, de mi esposo, ponerme en el zapato del otro, del hermano, del tío. Por ser empáticos implica acercarnos y poder comprender al otro. Creo que eso es de suma importancia. Y creo que un ejercicio que nosotros hemos hecho y que toma mucho valor ahorita es el trabajo entre pares. Ese trabajo entre pares que hacemos las organizaciones a través de redes, a través de un grupo de WhatsApp, y sí sentimos que poder tener un par con el que yo pueda conversar, al que pueda manifestar lo que está pasando, teniendo en cuenta los contextos, porque creo que eso es algo que enriquece. En un grupo que nosotros trabajamos de familias, hay familias de muchas ciudades y vemos que el contexto y la forma como asumen la situación es distinta. Entonces, ese trabajo, ese diálogo, ese ser empáticos, ese fortalecer vínculos, creo que fortalecer vínculos es bien, bien importante. Creo que es bien importante porque es saber que no estoy solo, ¿no? Que hay otras personas que están viviendo situaciones similares, que el trabajo entre pares y lo que me puede aportar a mí una familia es supremamente valioso.
creo que es lo que nos va a llevar a nosotros a promover un cuidado emocional en las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty, por tu participación. Bueno, además tenemos también personas conectadas de Nariño, Arauca, La Guajira, Valle del Cauca. Recuerden, por favor, hacer sus preguntas a través del chat. Es fundamental para nosotros para poder continuar con la dinámica del ejercicio. Ahora queremos darle la bienvenida a Laura Lozano, de Fundación Corona. Laura, bienvenida. Laura, tienes tu micrófono silenciado. ¿Cómo están? Sí. Muchas gracias, Ana María, por esta invitación y saludo a todas las personas que nos acompañan y a los docentes que hoy están vinculados y conectados con nosotros. Ana María, ¿vas a proyectar tú la presentación? Sí. Listo. Yo voy arrancando y quisiera un poco orientar mi conversación frente a 3 mensajes claves para el día de hoy. Lo primero es hacer énfasis en la importancia de las habilidades socioemocionales en la trayectoria de las personas a lo largo de la vida. El segundo es la importancia de poderlas desarrollar, implementar, fortalecer, pero al mismo tiempo medir, y creo que tanto Lina como Betty ya dieron algunos elementos de eso. Y la tercera, quisiera también mostrarles algunas herramientas prácticas y algunas metodologías, algunos insumos que a propósito de esta situación que estamos viviendo de la coyuntura del COVID, tenemos a disposición de los docentes, de las familias, de los cuidadores, no solo desde Fundación Corona, sino desde muchas organizaciones que dentro de nuestro objetivo misional estamos trabajando por fortalecer esas habilidades. Entonces sería como el tercer elemento. Yo siempre arranco la conversación de estos temas con un par de datos que me parece supremamente importante mencionar, y lo primero es identificar que hay ciertas poblaciones que en contextos específicos tienen más dificultades para acceder y permanecer en el mercado laboral y para generar ingresos. Y usualmente estas poblaciones tienen una brecha respecto al resto de las poblaciones, y lo que ven en la diapositiva son las tasas de desempleo de las poblaciones. Colombia en el 2018 cerró con una tasa de desempleo del 9,7%, pero hay poblaciones como la población víctima, que la tasa de desempleo fue del 63%, los jóvenes del 16%, las mujeres del 12,7%, las personas en procesos de reincorporación del 18,2%, y las personas con discapacidad, eso es un aproximado del 73,3%. ¿Qué quiere decir? Tienen más dificultades para, de alguna manera, transitar desde la educación hacia el empleo y al final materializar su proyecto de vida a través de empleos formales y dignos. Si quieres, pasa por Ana María. Y esto se ve condicionado por varias cosas. Por un lado, la preparación de las personas para llegar a estos escenarios, pero por otro lado también, digamos, cómo se preparan las empresas alrededor de eso. Uno de los elementos que de alguna manera determina el tránsito de las personas son las habilidades socioemocionales. Y un estudio que evaluó el top 5 de las habilidades que pedían los empresarios, los empleadores en varios países del mundo, demuestra que el 51% de estos empleadores exigen esas habilidades socioemocionales dentro de su mano de obra. Entonces, cuando hacen procesos de selección, están buscando personas que tengan trabajo en equipo, que tengan alto sentido de responsabilidad, autogestión, ética laboral. Un 29% están más relacionadas con las cognitivas avanzadas, que son como unas habilidades complementarias entre las competencias cognitivas y las habilidades socioemocionales, como la resolución de problemas, la comunicación asertiva, y tan solo un 16% mencionaba que buscaba competencias técnicas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el mercado laboral los empleadores cada vez más piden personas que tengan las habilidades socioemocionales para enfrentar y desempeñarse bien, y están dispuestos a enseñar en el puesto de trabajo esas otras competencias técnicas que se requieren. Y eso es supremamente importante porque esto nos cambia el paradigma como sociedad de la importancia de cada vez poner un foco mucho más fuerte en las habilidades socioemocionales. Por favor, Ana María, si puedes continuar. Frente a esto, digamos, hay unos elementos, por favor, la siguiente. Hay unas ideas principales que quería mencionar. Lo primero es los efectos positivos sobre el desarrollo de estas habilidades
socioemocionales sobre las habilidades cognitivas. Entonces hay varios y diversos estudios que muestran que potenciar estas habilidades incide en mejorar el desempeño de los jóvenes en competencias matemáticas, en lectoescritura, pero también tiene positivo en la asistencia de educación superior, es decir, en que efectivamente se disminuyan las tasas de deserción, los jóvenes continúen formándose una vez terminan el colegio, pero también tiene mucha incidencia en la participación en el mercado laboral, a futuro en mejor remuneración, en temas de salud, en temas de mitigación de la violencia, en temas de salud mental y física. Entonces, en ese sentido, digamos que toda la evidencia empírica nos muestra que son supremamente importantes en las trayectorias, tanto a nivel educativo como en otros, en todo lo que tiene que ver con bienestar. Digamos que la otra idea que quiero transmitir es que son difíciles, digamos, de medir, y entonces durante los últimos 60 años se ha avanzado mucho en poder plasmar y verificar las competencias cognitivas que tienen los jóvenes. Entonces hay pruebas estandarizadas para medir competencias matemáticas, para medir competencias de lectura, y pues recientemente hemos avanzado en poder medir estas otras habilidades socioemocionales. Lina daba un par de ejemplos de cómo se ha medido, por ejemplo, resiliencia. Sin embargo, todavía tenemos desafíos para poderlas observar, para poderlas identificar y para poderlas potenciar. Otro de los elementos que me parece súper clave, y más adelante les voy a mostrar un par de ejemplos, es entender que las intervenciones en edades tempranas son mucho más costo efectivas. Y eso es supremamente importante porque es el momento en donde se potencian más esas habilidades y de alguna manera es la edad en la que las personas están más sensibles para adquirirlas. Entonces, en ese sentido, el colegio es el sitio idóneo para desarrollarlas, pero se necesitan intervenciones integrales. ¿Qué quiere decir esto? No es, digamos, como una responsabilidad exclusiva del docente. Tiene que haber un compromiso de la institución educativa, tiene que estar traducido en los planes de la institución, tiene que también vincular a la familia, al entorno. Entonces hay diferentes intervenciones y ejemplos, tanto en Colombia como en otros países, donde se potencian desde el aula escolar, pero también hay mecanismos alternos para potenciarlos, digamos, desde el grupo familiar. Hay muchos desafíos cuando hablamos de medir habilidades socioemocionales, y hay desafíos, como les decía, en retos de medición, en poderlas observar, en que efectivamente se pueda de alguna manera identificar cuáles son esas iniciativas, esos programas que potencian mejor las habilidades, pero hay también retos políticos. Cómo desarrollar estas habilidades, cómo llegar, cómo incluirlas dentro del currículo completo, cuáles son las mejores prácticas. Entonces, como en ese sentido, lo más importante es como comprender cada vez más, eso es un trabajo que hemos venido desarrollando desde Fundación Corona, al menos para el caso colombiano, tener muy mapeado e identificado quiénes están trabajando en eso, y en ese sentido, pues poder potenciar esas buenas acciones. Si quieres, porfa, continuar con la siguiente. En esta diapositiva lo que observamos era lo que les mencionaba. Es digamos, como muestra algunas de las habilidades y cómo, dependiendo de la etapa de desarrollo por grupo etario, se ve mayor sensibilidad a adquirirla. Esto es un insumo que saqué del Banco Mundial, y lo que muestra es, por ejemplo, emociones como la resiliencia tienen su mayor sensibilidad desde la primera infancia, desde los 0 años hasta los 11 años. El tema de autocontrol, la sensibilidad máxima va hasta los 18 años. Hay algunas que se desarrollan más digamos, como en las etapas posteriores, pero un poco lo que muestra era como este mensaje explícito que estaba mandando de la importancia de implementarlas, digamos, en etapas muy tempranas. La siguiente diapositiva, si me puedes pasar, por favor, lo que muestra es diferentes intervenciones que existen, y un ejemplo de una intervención con la que trabajamos, que es Escuela Activa Urbana en Manizales, donde se desarrollan estas habilidades en entornos escolares. Es una metodología dirigida a docentes para que puedan, digamos, implementar temas como empatía, trabajo en equipo, autorregulación con los estudiantes del aula. ¿Qué es importante acá? Es importante entender que se tiene que cambiar la manera como tradicionalmente se enseña, se tiene que empezar a integrar a los estudiantes participativamente en estos espacios. Hay que tomar la iniciativa, los docentes se tienen que de alguna manera fortalecer en estos aspectos, y en este sentido yo quisiera mandar un mensaje también supremamente importante, y es la importancia de cada vez más, desde los que hacen política pública y desde estas iniciativas o actores como los que estamos aquí presentes, insistir en que los programas también se orienten hacia los docentes, cuidadores y familias.
y poder promover esas habilidades dentro de las personas que están a cargo de promover. Nos quedamos un momento sin Laura. Creo que está teniendo problemas de conexión. Pero mientras tanto, quisiera aprovechar este pequeño espacio Hola. Hola, Laura, ¿ya regresaste? Ya regresé, qué pena con ustedes. No sé dónde me queda Ana María. Te quedaste justo cuando estábamos hablando en la diapositiva anterior del reto de formar a familias, docentes, no únicamente a los niños y niñas o jóvenes. Perfecto. Bueno, aquí en lo que pueden ver en esta diapositiva, lo que tenemos es un mapeo inicial de las iniciativas o de los proyectos. Si quieres, pasa a la siguiente, por favor. Que están promoviendo habilidades socioemocionales. Tenemos un mapeo inicial, esto es, digamos que se va complementando con el tiempo, de 170 iniciativas que en este momento están activas en Colombia. Cuando hablo de iniciativas, hablo de programas y proyectos que están de alguna manera potenciando estas habilidades. 80, digamos, de estos programas tienen un enfoque en etapa escolar, en educación básica y media, y alrededor de 93 tienen un enfoque en educación posmedia. Entonces, en esos programas de formación para el trabajo, tanto técnicos, tecnólogos de educación superior, como de formación para el trabajo y desarrollo humano. Y quería también traerles, digamos, como el diagnóstico por tipo de población, porque lo que vemos aquí es que si bien hay una, digamos, como una intervención fuerte en ciertas poblaciones, vemos que sobre todo en jóvenes, por lo que les venía diciendo, pero también hay programas específicos que están potenciando estas habilidades dependiendo del grupo poblacional. Entonces vemos que hay programas que tienen un énfasis en población con discapacidad, que hay programas que tienen un énfasis en mujeres, y es importante que los conozcamos. Bueno, lo siguiente es, desde la Fundación Corona también tenemos un programa de orientación socioocupacional y me parecía muy importante mencionarlo, dado que la orientación socioocupacional, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, parte de fortalecer todo lo que tiene que ver con autoconocimiento, con estas habilidades del ser, pero asimismo dar información sobre cómo funciona el mundo educativo y cómo funciona el mundo laboral. Este programa que tenemos es un programa que le brinda esas pautas a los docentes para que a los jóvenes de noveno, décimo y 11 se les pueda dar un currículo, es una metodología que tiene los elementos para en el currículo darles lo que significa pues fortalecer ese autoconocimiento, darles información de cómo funciona el mundo educativo, darles información de las vacantes que hay en el mercado laboral y que ellos puedan construir un proyecto de vida y tomar una decisión más informada. Y pues digamos que finalmente también tenemos este otro tema que es un instrumento de medición de habilidades socioemocionales que estamos poniendo a disposición de varios programas y entidades que trabajan con instituciones educativas para poder verificar cómo están los jóvenes, digamos, desarrollando esas habilidades. Son alrededor de 14 dimensiones y a partir de eso ver cómo hacer planes de mejoramiento del aula escolar para potenciar las habilidades que de alguna manera se ranqueen, digamos, bajo del ICA. Y eso, digamos, que era como las dos primeras cosas que quería transmitir, la importancia de las habilidades en las trayectorias de vida, cómo eso condiciona también el sitio efectivo hacia el mercado laboral, la importancia de desarrollarlas, de observarlas, de empezar a promover también en los docentes y en las familias. Y por último, quería mostrarles como estos 4 portales que estamos trabajando en conjunto con varios. El primero, porque quiero estar bien, que creo que es el que se está presentando. Qué pena que lo pasaste. Estamos en... porque... Ahora no te preocupes, los estoy pasando adelante para atrás. Los participantes van a tener las presentaciones también para darles un poco más de tiempo de analizar estos portales, si te parece, porque se nos acaba el tiempo para las preguntas. Entonces, si quieres concluir. Sí, perfecto. No, los portales son 3, porque Quiero Estar Bien, que es un programa de Santo Domingo, y ahí van a encontrar muchas herramientas muy fáciles de temas de autocuidado, de prevención del conflicto, de cómo manejar las relaciones personales e interpersonales. Tenemos la Educación que nos une, que es una alianza entre muchas organizaciones. Ahí está Saldarriaga, está Fundación Corona, y están alrededor de 50 organizaciones que subimos materiales también para las familias, para los cuidadores, para los docentes. Y está Colombia Aprende, que es esta plataforma del Ministerio de Educación.
Yo les dejo los links ahí, entiendo que van a compartir la presentación, pero lo que más me interesa es que puedan descargar estas herramientas y estas metodologías, porque muchas son muy útiles y en este contexto que estamos enfrentando se hace más necesario estar muy conectados en cómo fortalecer esas habilidades, tanto digamos, en los estudiantes, en los jóvenes, pero también en nuestras propias familias. Entonces, la invitación es a que puedan, por favor, en la práctica, conectarse, buscar en estas plataformas que seguramente van a encontrar material muy idóneo. Y ya con eso terminaré. Muchas gracias, Laura. Hemos recibido bastantes preguntas y seleccionamos un par muy específicas. Quisiera empezar por Betty. Betty, nos hacen una pregunta muy específica. ¿Qué aplicaciones, qué herramientas se pueden utilizar para trabajar con niños, niñas, jóvenes con discapacidad y a motivarlos que continúen con el estudio desde casa? Pues bueno, yo creo que herramientas hoy en día tenemos muchísimas, ¿sí? El tema es que tenemos que utilizar esas herramientas de acuerdo a los perfiles y a los estilos de aprendizaje de los niños y jóvenes con discapacidad. Hay, digamos, muchas herramientas que uno encuentra, por ejemplo, Laura, que me antecedía, estaba contando de los portales. Entramos, hay diferentes, dependiendo de la discapacidad o del niño, del aprendizaje o lo que quiera enseñar, hay muchas, es decir, no puedo decirte una específicamente, pero hoy en día contamos, digamos, podemos entrar a Arasac, por ejemplo. Arasac es una plataforma que te da la opción de generar herramientas a través de comunicación aumentativa y alternativa para que los niños aprendan, ¿sí? Tenemos herramientas, por ejemplo, hay una página de plena inclusión, que es una página que da información general, mantiene dando información constante, está Fundación 11, entonces plataformas hay muchas, lo importante allí es buscar aquella que se ajuste a las necesidades y características del estudiante y su estilo de aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Lina, quisiéramos seguir contigo, nos hacen una pregunta también muy interesante, nos preguntan cómo lograr minimizar los impactos que crean los cambios de rutinas en los niños y niñas con discapacidad en esta época de pandemia que genera además cambios en sus emociones. Ok, hay un documento que sacó el gobierno español justamente ahorita, muy de la mano a la pregunta que están haciendo, que lo voy a entregar a Lina Aristizábal para que se los pueda compartir a todos. Pero haciendo un resumen del documento, el primer paso que es muy importante es saber, ahorita Betty lo decía, es muy importante individualizar los casos. No todos los casos son iguales y cada persona tiene un manejo de regulación emocional distinto y que, entre otras cosas, debe ser una tarea importante para poderla trabajar desde antes. Ojalá la hubiéramos podido trabajar desde antes. Pero lo primero es conocer la persona, saber qué situaciones en particular le genera mayor dificultad, es decir, le genera mayor ansiedad, agresividad, irritabilidad, etcétera, o tristeza incluso. Lo segundo es poderle contar a la persona por qué la importancia del confinamiento, por qué el uso de los elementos de protección personal, el uso del tapabocas, del lavado de mano, del distanciamiento social. Y lo tercero, que es clave, es que aprendamos a utilizar de muy buena manera el confinamiento, es decir, generar espacios, crear nuevas rutinas, ¿sí? Si antes íbamos al colegio, salíamos al parque, teníamos ese tipo de actividades, pues ahorita, si bien no vamos al colegio, tenemos una actividad escolar en casa, si bien no vamos al parque, tenemos una actividad física en casa, es decir, generar rutinas similares. Y un cuarto punto clave es favorecer acciones de regulación emocional, en donde podemos trabajar desde acciones como tiempo fuera, ¿sí? Acciones de valoración y evaluación de emociones, utilización de fichas en donde la persona pueda construir las emociones y lo que está sintiendo, generar espacios en donde podamos hablar en tonos de voz baja, de escucha, etcétera, y sin duda alguna, y dependiendo de las situaciones particulares de cada individuo, apoyarnos
en sus procesos terapéuticos, sea por parte de psicología, terapia ocupacional, psiquiatría, etc. Perfecto, muchas gracias, Lina. Laura, nos hacen una consulta muy particular y es cómo consideran, o en este caso particular, tú cómo consideras que pueden empezar a trabajarse estos temas, sobre todo en la ruralidad. Esa es una excelente pregunta. El énfasis que estamos trabajando en Fundación Corona está muy orientado al tema de mercado laboral y digamos que las metodologías que principalmente nosotros estamos desarrollando son en contextos, digamos, donde hay oportunidades de mercado, donde hay oferta formativa para potenciar estas habilidades y que de alguna manera se mitiguen las barreras que enfrenta la población vulnerable y poblaciones para realmente pues, conseguir empleo y permanecer en él. Sin embargo, hay, digamos, buenas experiencias y ahí la invitación, digamos, es a que las conozcamos. Escuela Activa Urbana, que fue el ejemplo que yo les di, es un programa que nace de Escuela Nueva, que es un programa que empieza con el Comité Cafetero de Caldas para promover estas habilidades en entornos rurales. Y de la buena experiencia y los buenos resultados se moldea para llevarlo también a entornos urbanos. Entonces, es importante como identificar esas buenas prácticas que ya existen, poder sacar, digamos, esos elementos, pero que hay algo clave que lo mencionaban también mis compañeras y es la importancia de digamos, adaptar y aterrizar a los contextos, ¿no? No se puede copiar experiencias porque los contextos son muy diferentes en la ruralidad, en las diferentes regiones. Entonces es supremamente importante cada vez más que los que estamos trabajando en estos temas, que los que estamos promoviendo este tipo de programas, pues entendamos las diferencias culturales, las diferencias también que hay en cada región. Entonces, digamos que también es supremamente importante tener eso en el radar y poder diseñar y adaptar metodologías muy acotadas al contexto. Perfecto. Queremos hacerles una última pregunta. Es la misma pregunta para las tres. No nos queda mucho tiempo, pero me parece importante en el sentido de que recoge un poco una necesidad particular de muchas de las personas que nos están escuchando. ¿Qué puede hacer una madre que trabaja, en este caso que muchas veces también trabaja como maestra, y ayuda a sus hijos en las actividades escolares para ser más resiliente y no sentirse agobiada o estresada? Si quieres, Lina, empezar con la respuesta, por favor. Bueno, creo que es una pregunta muy, muy valiosa, ¿sí? Creo que entre otras cosas, muchas personas las hacemos y tenemos situaciones similares. Trabajar en favorecer nuestra capacidad resiliente implica la validación de emociones, ¿sí? Como hablábamos previamente, la resiliencia implica varias habilidades sociales, emocionales, cognitivas, capacidad de afrontamiento y sentido de vida. Cuando hablamos de emociones y hablamos de regulación emocional, lo primero que necesita uno hacer es validar la emoción, es decir, saber que estoy agotado, agobiado, saber que estoy desesperado, que quiero salir corriendo. Lo segundo es poder organizar las situaciones en pequeños momentos. Las técnicas de afrontamiento van dirigidas justamente a que las personas no veamos las situaciones, problemas como una gran bolsa. Es distinto decir, tengo un problema inmenso, a decir, tengo estas situaciones particulares. Es decir, si yo logro poner el problema en pequeños problemas, siempre me es más fácil de manejarlo y solucionar. Cuando yo ya tengo definido el problema en pequeños problemas, defino qué soluciones le voy a dar a cada uno de los problemas. No tengo tiempo de hacer el almuerzo, tengo dificultades de asear mi casa, no tengo tiempo de mirar las tareas de los niños. Entonces lo que yo debo hacer es priorizar esas necesidades y organizarme con respecto a esas necesidades, entendiendo que yo tengo límites, es decir, que tengo que tener renuncias. Venga, no puedo mirar al 100% las tareas, voy a mirar una parte de las tareas y voy a ver cómo organizo el almuerzo, ¿sí? Y hay un tercer punto importante que sirve mucho en regulación emocional y es también tener espacios de ocio y recreación y generación de acciones de meditación y respiración. Las técnicas de control de activación, y les vamos a dejar unos links para que ustedes aprendan a hacer técnicas de control de activación, como aprender a respirar 1 minuto, sentarme y respirar 1 minuto, o hacer mindfulness 3 minutos, se ha demostrado que mejora mucho la capacidad de regulación y mejora mucho mis propias habilidades de afrontamiento.
Muchas gracias, Lina. Betty, si quieres, por favor, continuar con la respuesta. Pues yo agregaría lo que dice Lina, es que debemos ser todos corresponsables y no la mamá sola asumir pues toda esta carga. Además de lo que dice Lina de estos ejercicios, también es sentarse a dialogar y los niños, los hijos, por más pequeños que sean, entrar en un diálogo y que ellos comprendan que estamos en una situación donde todos debemos aportar, donde todos somos importantes, donde todas las necesidades de todos son valiosas, y en un caso como este, por ejemplo, donde la mamá toma un rol tan importante en la familia, que los niños también comprendan que es necesario que ella esté bien, y que ella esté bien, todos vamos a estar bien. No agregaría mucho más a eso, sino ese trabajo, ese diálogo y esa comprensión y esa corresponsabilidad que tenemos todos como miembros de la familia. Muchísimas gracias, Betty. Laura. Yo creo que ya Lina y Betty lo dijeron todo. Yo creo, solo profundizaría en que es importante entender que siempre se puede, digamos, este tipo de habilidades y de regulación de las emociones es algo que se puede mejorar, no es un rasgo fijo con el que uno nace y que queda estático, sino se puede trabajar siempre en mejorarlos, en potenciarlos. Entonces, en esa medida creo que la clave, como decía Lina, es reconocer lo que se está sintiendo, entenderlo, reconocer en ocasiones el miedo, la frustración, y al final pues generar todos como estas pautas para enfrentar esas situaciones y poderlas, digamos, solucionar de manera mucho más, digamos, como asertiva. Entonces, al final, como que el mensaje es, muchas veces uno siente que es un tema que es mucho de la personalidad, y en realidad lo que nos muestra todo el estudio y todo el desarrollo acá es mucho más experta Lina y Betty en este tema, es que son acciones que se pueden potenciar y mejorar. Entonces, el mensaje es este: siempre pensar que hay mecanismos y hay formas de mejorar cómo se enfrenta uno ante estas situaciones. Muchas gracias, Laura. Bueno, para concluir, yo quiero como que todos volvamos al mismo punto, y es hablar de las emociones, desde lo biológico, desde específicamente las reacciones del cuerpo, los pensamientos. Tenemos un grupo poblacional muy interesante y son las personas con discapacidad, que tienen emociones, que tienen muchísima variabilidad también en ellas, que estas circunstancias y estas situaciones nos han puesto en ese mismo escenario. Queremos invitarlos, y esto es una invitación muy particular desde la Fundación Saldarriaga también, a que empiecen a trabajar desde ustedes. Esto es un proceso individual, ya sabemos que tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad, además, de evitar y de soltar ese sufrimiento emocional tal vez con el que hemos venido hace bastante tiempo. Ayudemos al otro, evaluemos al otro. Muy en línea también a lo que nos contaba Betty, este es un ejercicio correlacional. Aquí todos estamos involucrados en el mismo proceso. Tratemos de ponernos un poco más en los zapatos del otro, desde una perspectiva real, no desde la perspectiva de la crítica, y empecemos a movilizar, como nos decía Laura, este tipo de actividades un poquito más allá. No nos excusemos siempre en el es que yo no puedo, es que yo soy así, es que mi temperamento, sino que realmente empecemos a indagar un poco sobre ese desarrollo emocional que cada uno ha tenido y dónde podemos empezar a ser más resilientes. Recuerden que esa capacidad resiliente es aprender a estar aquí, ahora, bajo las condiciones que tenemos, y poder salir con éxito de ellas. Queremos agradecerles a todos su participación, al equipo de producción, al equipo de la Fundación Saldarriaga Concha, y recuerden, por favor, todos los materiales van a ser publicados a través del grupo de Facebook en Maestros por la Inclusión. Muchas gracias a nuestras panelistas, Betty, Lina, Laura, ha sido un placer esta tarde con ustedes, y esperamos que esto se mueva por las redes, así como nosotros hemos tratado de mover bastante el tema. Esto depende de ustedes, maestros. Muchas gracias.